Hola. Bienvenidos a esta nueva lección de la serie Profecías encerradas en el libro de Daniel. Hoy veremos la lección número 12, que lleva por título 2300 tardes y mañanas. Parte 2. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias te damos por concedernos la vida y por la oportunidad de seguir aprendiendo de esta serie de videos del libro de Daniel. Ahora que abriremos tu palabra, imploramos la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos. Dios declaró por medio del profeta Amós. Amós 3, 7. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Todas las profecías de la Biblia fueron dadas al pueblo de Dios con el objetivo de prepararlo para los eventos que todavía no acontecieron e involucrarlos en el cumplimiento de los designios divinos. La profecía de las 2300 tardes y mañanas es la profecía más larga de la Biblia, la cual llega hasta nuestros días, trayéndonos revelaciones sorprendentes acerca de la llegada del Mesías y la conclusión del gran plan de salvación. Hoy aprenderemos cuándo comienza y termina la profecía de los 2300 años proféticos y qué sucederá al final de este periodo. Aprendiendo juntos. 1. De acuerdo con la profecía, ¿cuándo ocurrirá la purificación del santuario? Daniel 8, 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ya vimos en nuestro último estudio que el santuario que debe ser purificado es el santuario celestial. Esto sucederá al término del periodo profético de los 2300 años. Entonces, para saber cuándo terminan los 2300 años, necesitamos conocer cuándo comienzan. Para esto estudiaremos hoy el capítulo 9 de Daniel. 2. ¿Cuál fue el motivo de la oración de Daniel? Daniel 9, 1 al 3, 17 y 18. En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén 3 veces. En la primera invasión, en el 605 a.C., los príncipes fueron tomados como esclavos y llevados a Babilonia, y entre ellos estaba Daniel. Segunda de Reyes 24, 14. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Daniel 1, 3 al 6. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. La ciudad de Jerusalén y el templo de Salomón fueron destruidos en la tercera invasión babilónica, que sucedió en el año 586 a.C., ver Segunda de Reyes 25, 8 y 9. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. A través del profeta Jeremías, Dios predijo que el cautiverio babilónico duraría 70 años. Jeremías 25, 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Y qué
que después de este tiempo, Dios levantaría un libertador, Ciro, para repatriar al pueblo nuevamente a Jerusalén. Isaías 45, 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. La caída de Babilonia en el año 539 a.C. llevó a Daniel a estudiar las profecías, específicamente al profeta Jeremías, que habla acerca del periodo de los 70 años que duraría el cautiverio. Jeremías 25, 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Daniel 9, 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Transcurría el primer año de Darío, hijo de Asuero, es decir, alrededor del 538 a.C. El imperio medo-persa acababa de derrotar Babilonia y faltaba ahora solo la autorización para que el pueblo judío pudiese volver a su tierra natal. Desde que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en el 605 a.C., ya habían pasado 68 años. Era el año 538 a.C. y faltaban solo 2 años para completar los 70 años de cautiverio predicho por el profeta Jeremías. Entonces Daniel pensaba que la profecía de la purificación del santuario de Daniel 8, 14 se refería a la restauración del templo y de la ciudad de Jerusalén, que en ese momento estaba en ruinas. Este fue el motivo de su oración de los versículos de Daniel 8, 17 y 18. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó, y me hizo estar en pie. 3. ¿Qué sucedió mientras Daniel oraba? Daniel 9, 21 al 23. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. El ángel Gabriel fue enviado para explicar la visión a Daniel según Daniel 9, 23. ¿Qué visión? La visión de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8, 14. La cual Daniel no había comprendido. Daniel 8, 26 y 27. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Pero en lugar de hablar de los 2300 años proféticos, que llegarían hasta el tiempo del fin y la purificación del santuario, el ángel introdujo la profecía de las 70 semanas. Daniel había orado por su pueblo y por el santuario terrenal que estaban desolados, por esto, el ángel se limitó a un periodo menor, relacionado exclusivamente con el pueblo de Daniel y su ciudad, Jerusalén. 70 semanas proféticas. 4. ¿Qué periodo profético que, siendo parte de los 2300 años, fue explicado por el ángel? Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. La palabra determinadas, en este pasaje puede ser traducida literalmente como cortadas o separadas, es decir, de este gran periodo de 2300 años, las primeras 70 semanas o 490 años. 70 semanas por 7 días es igual a 490 días, a su vez esto equivale a 490 años proféticos, debían ser cortadas. Este periodo de tiempo estaba destinado al pueblo judío para a. Hacer cesar la transgresión. b. Dar fin a los pecados. c. Expiar la iniquidad. d. Traer la justicia eterna. e. Sellar la visión y la profecía.
y f. ungir al Santo de Santos. En otras palabras, el cielo esperaba un arrepentimiento del pueblo de Daniel y, si esto no sucedía, el pueblo perdería el privilegio de nación elegida. 5. ¿Qué evento señala el inicio de las 70 semanas, inicio también de los 2300 años? Daniel 9, 25. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El libro de Esdras registra 3 decretos para la repatriación de los judíos y la reconstrucción de Jerusalén. El primero fue promulgado el primer año de Ciro, alrededor del 537 a.C. Esdras 1, 1 al 4. En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El segundo, durante el reinado de Darío I, cerca del año 519. Esdras 6, 1 al 12. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes, y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora, pues, Tatnai gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden, que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa, y alzado, sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo Darío he dado el decreto, sea cumplido prontamente. El tercero en el 7º año de Artajerjes, en el 457 a.C., revisar en Esdras 7, 1 al 26. Pero solo el decreto de Artajerjes del 457 a.C. cumple los requisitos de la profecía de Daniel 9, 25. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Marcando así el inicio del periodo profético de las 70 semanas y obviamente de los 2300 años o días proféticos. ¿Por qué consideramos este decreto como inicio de la profecía y no los anteriores? Porque en este decreto, además de permitir la repatriación de los judíos y la reconstrucción del templo, Artajerjes también les concedió estatus de autonomía gubernamental. Ver Esdras 6, 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías hijo de Iddo.
Edificaron, pues, y terminaron, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío, y de Artajerjes rey de Persia. Esdras 7, 25 y 26. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa, o prisión. 6. ¿Cómo explicó el ángel Gabriel la profecía de las 70 semanas? Daniel 9, 25. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El ángel dividió la profecía en periodos. 7 semanas, más 62 semanas, es igual a 69 semanas. Si cada semana tiene 7 días y estamos hablando de días proféticos, es decir, cada día representa un año, podemos decir que 69 semanas, por 7 días, es igual a 483 días proféticos o años literales. Si partimos del año 457 a.C., fecha del decreto de Artajerjes, y viajamos en el tiempo 483 años, llegamos al año 27 después de Cristo. Según el ángel, este sería el año de la aparición del ungido o Mesías príncipe. Daniel 9, 25. 7. ¿Qué sucedió en el año 27 después de Cristo, al final de las 69 semanas de la profecía? Lucas 3, 1 al 3, 21 y 22. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tiberio Claudio Nerón César fue el segundo emperador romano perteneciente a la dinastía Julio-Claudiana. El 15º año de Tiberio César es justamente el año 27 de la era cristiana. Este fue el año del bautismo de Cristo, cuando recibe la unción del Espíritu Santo. Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Jesús tenía 30 años al iniciar su ministerio terrenal. Lucas 3, 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Así podemos representar la profecía hasta este punto con el siguiente gráfico. 69 semanas, o 483 años. Inicia en el año 457 a.C., haciendo 7 semanas hasta el año 408 a.C., y desde ahí corren 62 semanas hasta el año 27 después de Cristo. 8. Según Daniel 9, 27. ¿Cuánto tiempo debía durar el ministerio terrenal de Jesús? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Jesús fue bautizado en el año 27 de la era cristiana. Conforme a la profecía, él hará una firme alianza con muchos, por una semana o 7 años, llegando de esta forma al año 34 después de Cristo, ¿qué acontecimiento señala el fin de este periodo de alianza? Estudiando el libro de Hechos, encontramos el último discurso de Esteban, uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva, revisar Hechos 7, 1 al 53. Después de su predicación, fue apedreado hasta la muerte. Hechos 7, 54 al 58. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Antes de morir, contempló a Jesús en pie a la diestra del Padre. Hechos 7, 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En una actitud de reprobación y juicio a la nación judía. Esto ocurrió en el año 34. Y señala el fin de los 490 años, es decir, la oportunidad del pueblo judío como pueblo elegido. Después de esto Dios levantó su iglesia para que, a través de ella, el Evangelio fuese predicado a todas las naciones. Saulo, que estaba presente en el apedreamiento de Esteban, llegó a ser Pablo. Hechos 7, 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El apóstol de los gentiles, y predicó a los paganos, griegos y romanos. Hechos 9, 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Romanos 1, 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 9. ¿Qué sucedió con el ungido, Jesús, a la mitad de la semana? Daniel 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cómo hizo Jesús cesar el sacrificio y la oferta de manjares? Dio fin al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, entregándose él mismo como ofrenda. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Primera de Corintios 5, 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En el exacto momento de su muerte, el velo del templo, que separaba el lugar santo del Santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo, indicando el fin de aquel sistema de sacrificios de corderos, los cuales representaban la muerte expiatoria de Jesús, acto fundamental del plan de salvación. Mateo 27, 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Hebreos 9, 11 al 15 y el versículo 28. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que,
por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 70 semanas, o 490 años, inicia el año 457 a.C., recorren las 7 semanas, hasta el año 408 a.C. Luego de ahí transcurren las 62 semanas, hasta el año 27 después de Cristo, donde inicia la semana profética hasta el año 34 después de Cristo. También consideramos que la media semana sería en el año 31 después de Cristo. 10. Entonces, ¿cuándo terminan las 2300 tardes y mañana para que el santuario sea purificado? Daniel 8, 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 9, 25. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La orden para restaurar y edificar Jerusalén fue promulgada por Artajerjes en el año 457 a.C., como ya hemos visto. Ahora si avanzamos los 490 años, 70 semanas, que estaban separadas o cortadas para el pueblo judíos, llegamos al año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado. Ahora debemos restar a los 2300 años, los 490 años, de las 70 semanas, y nos quedan todavía 1810 años del periodo de los 2300. Ahora debemos sumar al año 34, fin de las 70 semanas, los 1810 años restantes, y la profecía nos lleva al tiempo exacto en que se inició la purificación del santuario, es decir, al año 1844. 2300 años. Encontramos el primer segmento de las 70 semanas, o 490 años, inicia el año 457 a.C. al año 408 a.C. Transcurren las primeras 7 semanas. Desde esa fecha, inician las 62 semanas. Hasta el año 27 después de Cristo. Luego inicia una semana. Hasta el año 34 después de Cristo, siendo la media semana el año 31 después de Cristo, en la que se quitó la vida al Mesías. Desde el año 34 después de Cristo sumamos los 1810 años, llegamos al año 1844 después de Cristo. Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado, de Daniel 8, 14. Haciendo ahora un paralelo entre el 10º día del 7º mes del calendario judío, día en que se celebraba la expiación en Israel. Levítico 16, 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes 7º, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Con nuestro calendario gregoriano actual, llegamos al día 22 de octubre de 1844. ¿Qué acontecimientos especiales sucedieron en esta fecha? A. En la Tierra. Entre los últimos años del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX, varios acontecimientos generaron una gran expectativa en torno a las profecías bíblicas, particularmente del libro de Daniel. En el día 1 de noviembre de 1755 sucedió el gran terremoto de Lisboa. 25 años después, el día 19 de mayo de 1780, el sol se oscureció trayendo temor y expectativa a todos y, en la noche sucesiva, la luna apareció en el cielo roja como sangre. El 20 de febrero de 1798 por orden de Napoleón, el Papa Pío VI fue tomado prisionero. El 13 de noviembre de 1833 ocurrió la famosa caída de estrellas. El mundo esperaba algo grandioso. De hecho, algo grandioso estaba sucediendo. El tiempo del fin había llegado, específicamente en las fechas 1798, fin de los 1260 años de supremacía papal, 538 al 1798, ver lección 9 de esta serie de videos de Daniel. Y 1844, fin del periodo de las 2300 tardes y mañanas. Millares de cristianos esperaban que Jesús volviese en el año 1844.
justamente como resultado del estudio de Daniel 8, 14. Uno de los principales líderes de este periodo fue un agricultor llamado Guillermo Miller, que dio origen al movimiento millerita. Este grupo pensaba que la purificación del santuario sería la segunda venida de Cristo. Pero el día 22 de octubre de 1844 pasó y Jesús no volvió. Fue una amarga decepción. Pero incluso esta decepción había sido profetizada. En Apocalipsis 10, leemos que Juan recibió la orden de comer un librito, el cual en la boca sería dulce, pero en el estómago sería amargo. Apocalipsis 10, 8 al 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma, y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Esta profecía describía la experiencia de decepción que los milleritas enfrentarían. El movimiento millerita dio su origen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14, 6 al 12. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Iglesia que surge con la misión de restaurar la verdad de Dios echada por tierra por el cuerno pequeño. Daniel 7, 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Daniel 8, 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. B. En el cielo. Cuando Jesús ascendió a los cielos. Hechos 1, 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ingresó al santuario celestial y dio inicio al ministerio de intercesión, así como el sacerdote lo hacía a lo largo del año. Y así como el santuario terrenal pasaba por una purificación anual, lo mismo está sucediendo ahora en el santuario celestial. Esta obra de purificación, según Daniel 8, 14, se inició después de los 2300 años, es decir, en el año 1844. El día 22 de octubre de este año, Jesús da inicio a su ministerio en el cielo, como sumo sacerdote. Esto indica que estamos viviendo, desde 1844, el gran día profético de la expiación. Cuando este juicio termine, Jesús volverá a la tierra. Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Para recompensar a cada uno según sus obras. Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer,
tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Finalmente, el reino será dado a los santos del Altísimo y ellos reinarán por toda la eternidad. Daniel 7, 11, 18 y 27. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así como el sumo sacerdote cuando terminaba la expiación volvía al patio para bendecir al pueblo, cuando el Señor Jesús termine su maravillosa obra, volverá a la tierra, al patio, donde su perfecto sacrificio fue realizado, a fin de decir a su pueblo, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mi decisión. Después de descubrir que el día 22 de octubre de 1844, Jesús dio inicio a la obra de purificación del santuario celestial, después de la cual, volverá a la tierra para dar recompensa a cada uno, deseo tomar las siguientes decisiones. 1. Entregar mi vida a Cristo, aceptándolo como mi intercesor en el santuario celestial. 2. Estudiar más la Biblia para que los rayos de luz del cielo inunden mi vida y llenen mi corazón de paz y esperanza. 3. Compartir esta verdad del juicio con las personas que amo, para que todos nos preparemos para, en breve, encontrarnos con Jesús. ¿Acepto? Muchas gracias por seguirnos, un gran abrazo, Dios te bendiga. Nos encontraremos en el siguiente video. Te invito a suscribirte y seguir a este canal.